Llegó el viernes y eso significa un nuevo resumen de lo que pasó esta semana en el mundo de Apple y por fin tenemos varias noticias interesantes sobre el futuro de iOS 26 y mucho más. Así que comencemos. Hablemos primero de lo más importante sin duda alguna de iOS 26 y es el nuevo y mejorado Siri. Recordemos que esta función se suponía que llegara este año con iOS 18, pero se tuvo que atrasar. Pero hoy tenemos noticias sobre esto y su futuro, y es que ayer en el reporte de ganancias de la empresa, Tim Cook aseguró que ellos están haciendo un buen progreso en el desarrollo de este nuevo y mejorado Siri y reiteró que lo estaremos viendo el año que viene. Recordemos que con este nuevo y mejorado Siri estaremos viendo la función de poder entender lo que está pasando en la pantalla y decirle a Siri, por ejemplo, llena aquí este espacio con mi información de mi pasaporte, si estás por ejemplo comprando un vuelo, o preguntarle a Siri cuándo llega el vuelo de tu mamá si ella te lo envió por mensaje. También vas a poder pedirle que haga cosas por ti utilizando las herramientas de atajo para que se pueda conectar directamente con múltiples aplicaciones. La pregunta a contestar es si esto tendrá una beta a finales de este año para que a principios del 2026 lo estemos viendo llegando quizás con iOS 26.3 o si en algún momento tendremos que recibir una beta a principios del año que viene para que llegue quizás a finales de la primavera del 2026 en algún momento con iOS 26.4. Obviamente yo seguiré bien pendiente para ver qué estará pasando con todo esto, pero sin duda alguna son excelentes buenas noticias que Apple esté reiterando que en efecto sí estaremos viendo el año que viene este nuevo y mejorado Siri y ojalá que no veamos más ningún atraso. El otro detalle que surgió de este reporte de las ganancias de la empresa es que Tim Cook aseguró que Apple está en un proceso de aumentar las inversiones en compañías de inteligencia artificial en busca de seguir creciendo en esta área. Al parecer, ellos están buscando empresas de cualquier tamaño y están abiertos a fusiones, incluso también a adquirir algunas de estas compañías en busca de poder seguir creciendo y mejorando su oferta de inteligencia artificial. Según el reconocido filtrador Mark Gurman, Apple ha estado considerando comprar algunas compañías, como es el caso de Perplexity o Mistral, dos compañías grandes en este mundo de la inteligencia artificial, aunque sin duda alguna Perplexity es la más conocida de estas dos. Una vez más, durante la historia de Apple, la compañía sí ha hecho compras bastante grandes, pero la última fue hace más de 10 años cuando ellos compraron Beats en busca de ayudarlos a poder crear el servicio de Apple Music, así que aunque siempre hay una primera vez para hacer una compra bien grande, no es algo que Apple tenga en su ADN, ¿verdad? Que es una compañía que le guste comprar múltiples empresas para adquirirlas e incorporarlas. La otra buena noticia de este reporte es que ellos están trabajando para reestructurar la compañía, para añadir más personal en esta parte de la área de inteligencia artificial, algo que sí es realmente lo que tienen que hacer para poder lograr finalmente lanzar este nuevo y mejorado Siri, y siguen trabajando en crear funciones y experiencias de inteligencia artificial que intenten quizás alcanzar la competencia. Y el último detalle que Tim Cook compartió en este reporte de las ganancias de la empresa es que ellos han confirmado de que por mucho la beta de iOS 26 ha sido la más popular que ellos han tenido. La pregunta a contestar es si esta popularidad de esta beta de iOS 26 se debe al nuevo diseño de cristal líquido o a todas las nuevas funciones que trae esta actualización, porque sin duda alguna son muchísimos los cambios. Sí puedo decir que en mis videos hay muchas personas bien pendientes a todos estos cambios, así que creo que en efecto, sin duda alguna la beta de iOS 26 ha sido muy popular, pero ya veremos cuando las personas normales empiecen a recibir esta actualización para ver si aceptan todos estos cambios y este nuevo diseño una vez llegue de forma oficial en algún momento en septiembre. Dejemos a un lado iOS 26 y pasemos ahora a hablar sobre el futuro de este sistema operativo, y es que aunque no lo crean ya tenemos los primeros rumores de iOS 27, la próxima versión que estará llegando el año que viene a estos dispositivos de Apple. Aunque obviamente todavía no tenemos muchos detalles, el reconocido filtrador Mark Gurman nos adelanta que la meta de Apple con iOS 27 será preparar este sistema operativo para la llegada del primer teléfono plegable de Apple que se supone que llegue el año que viene. Esto significa que quizás veremos mejoras en el sistema de multitarea o de múltiples ventanas en el sistema de iOS, o que quizás veamos algunas de las funciones de iPadOS llegar a iOS gracias a este teléfono plegable de Apple. En mi opinión, creo que es posible que incluso se haga hasta realidad el rumor que hemos escuchado para iOS 26 que decía que estaría llegando el sistema de Stage Manager para el iPhone una vez lo conectes a un monitor,
para que entonces este se transforme en una computadora. Es posible que esta función sea la que le permita la llegada de un sistema de multiventana a iOS, con la meta de entonces tener un sistema bastante funcional una vez llegue el teléfono plegable, porque cuando lo abras pues vas a tener una pantalla bastante grande para poder tener múltiples ventanas abiertas a la misma vez. Ahora bien, pero ¿qué sabemos exactamente de este nuevo teléfono de Apple? Y es que al parecer la compañía se está enfocando en mejorar una de las críticas bastante fuertes a estos teléfonos plegables, como es el caso de Samsung, y sería la parte del pliegue, para que prácticamente con un mejorado sistema de la bisagra, lo que ayuda a que el teléfono se abra, pues tenga como un soporte para que la pantalla quede 100% lisa y sin ningún pliegue notable, para que sea un factor diferenciador comparado con la competencia. Otra cosa que también me gustaría ver es que Apple traiga en este teléfono plegable un sistema de protección total al polvo y también al agua, como lo tenemos en los teléfonos tradicionales, para que las personas tengan paz mental a la hora de utilizar un equipo como este. En cuestión de especificaciones, se espera que tenga una pantalla interna de 7.8 pulgadas y una externa de 5.5 pulgadas, así que este teléfono sería prácticamente como un teléfono pequeñito cuando está cerrado, y cuando lo abra pues se estaría transformando en una iPad mini. Es posible que entonces este teléfono tenga un diseño más similar a la oferta de los teléfonos de Oppo y que no se parezca prácticamente nada a los teléfonos de Samsung, que son bastante delgados cuando están cerrados y obviamente pues se transforman en una mini tableta cuando los abres. Lo otro que hoy día podemos decir prácticamente es que como el teléfono será uno bastante delgado, Apple no estará trayendo el sistema de Face ID, sino que estaremos viendo el sistema de Touch ID para poder desbloquear el dispositivo, y que entonces también tenga un precio alrededor de los $2000, algo que sin duda alguna convertiría este iPhone en el más caro que Apple ha vendido, pero también se acerca bastante a los precios que Samsung vende para sus teléfonos plegables. Ya veremos qué estará pasando en fin con este iPhone Fold o el nombre que tenga una vez llegue, y qué otras funciones tendrá iOS 27, pero yo realmente estoy bastante emocionado por ver cómo es que Apple realmente estará haciendo este teléfono plegable. Y bueno, con esa última noticia hemos llegado al final de este resumen. Déjame saber qué piensas tú sobre la idea de un iPhone Fold. ¿Te interesa? ¿Te llama la atención? También déjame un comentario sobre lo que piensas de la llegada del nuevo Siri. ¿Crees que sí estará sucediendo el año que viene? ¿Y qué funciones más te gustaría tener una vez llegue esta función? Y también recuerda darle like a este video si llegaste hasta aquí, y que te suscribas para que no te pierdas más videos como este. Gracias por verlo, nos estaremos viendo en el próximo video. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.